Encinas es un hombre que es doctor ingeniero agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid, máster en horticultura y doctor en genética en la Universidad de California. Ha trabajado en la FAO durante 30 años, se ha ocupado de los recursos genéticos, de la biodiversidad agrícola, la cooperación internacional y la ética para la agricultura y la alimentación. Él es hijo de agricultor, como yo, y criado cultivando la tierra, por lo tanto lo llevamos en la sangre, y ha ocupado los puestos de secretario general de la Comisión Intergubernamental sobre Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación desde su establecimiento en 1983 al 2007. Ha sido también secretario del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y presidente del subcomité de la FAO. En un año especial, como la diversidad de legumbres, declarado por la FAO, nos va a hablar sobre el por qué debemos defender la diversidad en los sistemas agroalimentarios. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los que estáis aquí por haber venido. Ante todo, mil disculpas porque tengo una gripe galopante desde ayer, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. De hecho, yo tenía preparadas unas notas después de oír las legumbres, y yo que estaba muy metido en el tema de las legumbres. Voy a cambiarlo para no ocupar más espacio, pero dando retazos de unas cosas y otras, con el fin de que sea el debate lo que pueda ser más enriquecedor. Tú decías hace un momentito, Jorge, que el tema de la diversidad, y has dicho muy bien, no solamente desde el punto de vista biológico, sino diversidad en general. Yo creo que esto es absolutamente clave en este momento, y por eso cuando tú me propusiste el tema de la diversidad, de diversidad en sistemas agrícolas, yo dije sistemas agrícolas o agroalimentarios, porque hay muchos, afortunadamente, no sé cuántos los vamos a dejar, pero en estos momentos todavía, afortunadamente, sigue siendo muchos, lo cual es imprescindible para hacer frente, como la diversidad en general, a los cambios ambientales impredecibles y las necesidades humanas impredecibles. Y eso no solo de la diversidad biológica, hablaremos después de ella, sin duda ninguna, pero también en la diversidad de tecnologías y conocimientos tradicionales integrados. No hay que elegir entre las nuevas tecnologías y las antiguas, los conocimientos locales o los conocimientos tradicionales, no, hay que hacer la sinergia entre todo eso, y esa tecnología como instrumento que son, y no como un fin en sí mismo, igual que la ciencia, igual que el mercado, igual que la banca, si me apuras, ponerlos al servicio de la gente normal y corriente, no al servicio de unas minorías. Entonces esa diversidad es fundamental, esa diversidad, tanto la biológica como la de tecnologías, como la de conocimientos, se han acumulado a lo largo de 10.000 años de agricultura por el ser humano y hay que aprovecharlo. Es absurdo el sustituir todo eso por un solo sistema. La diversidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de sistemas agroalimentarios, la diversidad de la comida en la mesa. Estamos muy bien la diversidad en el campo, y hemos hablado muchas veces, y la FAO se ha ocupado de muchos años, durante muchos años, y ha hecho un tratado internacional sobre el tema, pero al final esto va a desembocar en la boca de alguien. Ojalá, no siempre, lo vamos a ver también, pero justamente por eso es la diversidad en la mesa, y no solo en el campo, es absolutamente necesario. Y por eso el tema de la diversidad agrícola no es un tema de los agricultores, es también y sobre todo un tema de los consumidores. Yo honestamente creo que si no hay diversidad de lo que sea, no hay opciones. Y si no hay opciones, no hay democracia y no hay libertad. Para poder elegir lo que deseo, tengo que tener opciones. Yo más diría, sin la diversidad no hay vida, porque no hay capacidad de evolución. En la medida en la que se producen cambios de cualquier tipo, nosotros, nuestras plantas, nuestros animales, nuestros sistemas agroalimentarios se adaptan a esos cambios. Pero para que se puedan adaptar tiene que haber diversidad. Yo no puedo seleccionar en la uniformidad,
O la selección natural puede seleccionar solo en la diversidad. Por eso la creación de la diversidad a lo largo, en el caso de la biológica, de 3.000 millones de años de evolución biológica, y en el caso de la agrícola de 10.000 años de agricultura, ha proporcionado la base para que todo eso siga adaptándose a las condiciones cambiantes. Nos exprimimos a cambios climáticos, con lo cual esta diversidad de todo tipo es más importante que nunca. Y yo creo que si miramos un poquito atrás, yo creo que el siglo XX, por gracia o por desgracia, pero es un hecho, ha sido el siglo de la uniformidad, de la estandarización, de la normalización, y entro con las leyes también, leyes como el DUS, que se aplica a las variedades de plantas que se producen en España, en la Unión Europea y en toda la OCDE, y actualmente también en el mundo, de alguna manera, según el Tratado de Libre Comercio, dentro del Tratado de Libre Comercio de Marrakech, el TRIPS. Perdón, el Tratado de Libre Comercio lo santificará el TTIP, pero sobre todo los anteriores. La ronda de Uruguay, que culmina en Marrakech en el 94, aprueba, entre otras cosas, el TRIP, Trade Related Intellectual Property System, donde se establece en el artículo 27.3b que para comercializar variedades de plantas, para intercambiarlas entre agricultores, para venderlas, todo eso tienen que estar certificadas y protegidas. La protección puede ser de patente, puede ser de derecho de propiedad intelectual, pero tanto para certificar como para proteger se exige por ley DUS, en inglés, Distinctness, Uniformity y Stability. Se está exigiendo uniformidad y estabilidad en la planta cultivada. Pero coño, ya estamos diciendo que la diversidad, justo lo contrario de la uniformidad y la estabilidad, es la base de la evolución biológica y es la base de la selección y de la mejora genética. ¿Cómo podemos estar eligiendo lo contrario? Ahora a mí me maravilla cuando los señores de Monsanto o de Syngenta te hablan ahora, para los cambios climáticos, de las variedades inteligentes, entre comillas, capaces de adaptarse a los cambios climáticos. Perdón, ¿qué es una variedad inteligente? Yo lo único que puedo pensar es que la única variedad inteligente, porque tiene la diversidad interna necesaria para, a través de la evolución darwiniana, adaptarse a los cambios del medio ambiente, es la que tiene diversidad interna. Es la que nuestros agricultores han tenido durante miles de años, es la que cultivaba mi padre y tu abuelo, o al revés, etc. Esas son las inteligentes, pero si ahora viene la ley y el interés de esas grandes empresas, porque es una manera de controlar, no lo critico, es lógico, cada cual vaya a maximizar sus beneficios, pero no se está teniendo en cuenta el interés de la humanidad. Se está estableciendo por ley que tienen que ser uniformes, entonces no hay, y además estables, quiero decir, uniformes de esta generación y en los hijos de los hijos también, o por los hijos de los hijos. Entonces lo que estamos eliminando es la diversidad, el mecanismo amortiguador que tiene cada especie viva, y no solo las agrícolas, para adaptarse a los cambios del medio. Tú quitas a cualquier especie la diversidad y la especie se extingue. Cuando la gente de diversidad silvestre, la gente que dice que se está extinguiendo los pandas, se está extinguiendo la avellana, es absolutamente verdad y tienen toda la razón. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que esa extinción hoy viene como consecuencia de una pérdida de la diversidad intraespecífica e intrarracial en los 100 años anteriores. Si nosotros eliminamos ese mecanismo de adaptación, antes o después vendrá una enfermedad que nos mata a todos, porque todos son iguales. Por eso la importancia que doy a la diversidad como elemento esencial para la vida, como el mecanismo fundamental de la continuación, y no solo, incluso me atrevería a decir más, no solo a la diversidad biológica, tecnológica, de sistemas, etc., incluso de ideas. Vandana Shiva habla del monocultivo, dice, el monocultivo es muy peligroso porque lleva a la uniformidad, y a continuación añade, pero mucho más peligroso es el monocultivo de la mente. Ese que se está predicando cada día en los periódicos y los medios de comunicación del mundo, no solo de España. Eso es muy peligroso, porque nos impide la capacidad de reaccionar frente a los cambios.
espacios y porque está metiendo en jaulas nuestra forma de pensar. Esto no se puede, esto sí. No, fuera jaulas. Hay que soñar, y hay que soñar en lo diverso para llegar a lo diverso y en la aceptación de lo diverso como parte de la unidad. Cuidado, cuando hablamos de diversidad, para mí al menos, no es contrario a la unidad, no. La unidad es fundamental en un mundo globalizado e interdependiente, en el sentido de una unidad superior que es el ser ciudadanos del mundo y que es el tener la capacidad de pensar en lo global, porque eso es un hecho con Internet y con lo demás. Lo que yo estoy en contra no es la unidad, es la uniformidad, es muy distinto. Es más, yo creo que la única unidad sólida, con raíces y duraderas, es la unidad en la diversidad, incluida la diversidad de lenguas y de culturas. Y una de las grandes riquezas que tenemos es esa de la diversidad de culturas, incluida la agricultura, la diversidad en la agricultura. Por eso, el sistema, basarnos en un único sistema, no importa cómo se crean que es de bueno, de agricultura, es sumamente peligroso. Como veis, estoy cambiando completamente el esquema, quizás estoy siendo un poquito filosófico y menos ejemplos, pero es que me parece que es absolutamente necesario hoy el romper la cadena con que nos están atando, porque aquí, como dice Federico Mayor Zaragoza, o nos salvamos todos o perecemos juntos, y con esta cadena estamos condenados a perecer juntos. Yo diría, tú has hablado antes de una cosa que me ha parecido fundamental, lo que hay detrás de todo esto, y hablaremos un poquito de las luminosas y alguna cosita también, pero lo que hay detrás de todo esto es ¿qué es el problema en la agricultura? ¿Por qué la Unión Europea, decías tú hace un ratito, no tiene ganas de enfocar estas cosas? ¿Por qué la OCDE no tiene ganas? ¿Por qué la Organización Mundial de Comercio, que junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están creadas para sustituir el sistema de Naciones Unidas, ¿por qué no tienen ganas? Porque claro, es que lo que tú estabas diciendo y lo que yo estoy diciendo va contra el concepto del alimento como un elemento como mercancía. Porque algunos me habéis oído, cuando yo era niño, tú eras niño, y se te caía un trozo de pan al suelo, tu madre, tu abuela te decía, cógelo niño, bésalo y cómetelo, que es sagrado. Y lo hacían. Hoy no, hoy eso, adiós muy buenas, eso se tira a la basura como muchas otras cosas, y el alimento ha pasado a ser un objeto mercantil. La mercantilización de los alimentos, como la mercantilización de nuestros datos, como la mercantilización de todo. Hoy lo que no está mercantilizado no tiene opciones de existir. Con lo cual, o seremos capaces de mercantilizar también nuestro intelecto, que ya está parcialmente hecho, y incluso nuestro espíritu, o el tal espíritu, y yo no lo digo desde un punto de vista religioso, sino espíritu como vida interior, o de lo contrario también va a desaparecer, porque además no nos va a quedar tiempo para ocuparnos hacia adentro, sino solamente hacia afuera. Ese proceso de mercantilización, que tiene una culminación en el caso de la agricultura muy reciente, habéis leído en las últimas semanas, hace 3 o 4 semanas, la unión entre Monsanto y la Bayer. La unión entre la Monsanto y la Bayer supone 66.000 millones de dólares. Y la Monsanto es la primera compañía productora de semillas en el mundo y la quinta en agroquímicos. La Bayer, la segunda en agroquímicos y la 7ª del mundo en semillas. Pero es que 3 meses antes se unió la DuPont con la Dow. La DuPont, la segunda compañía productora de semillas en el mundo y la 6ª en pesticidas. Y la Dow, la 5ª en semillas y la 4ª en pesticidas, por un total de 68.000 millones de dólares. Y 2 meses antes de esa, se unió la Syngenta, la gran multinacional europea, con la Ken China. Ambas también entre las primeras en producción de semillas y de agroquímicos. Entonces, lo que ocurre es que ahora, hoy, estas 3 entidades juntas producen más del 60% de las semillas del planeta y más del 70% de los agroquímicos. Con lo cual, estamos yendo de nuevo hacia una uniformidad, hacia un monopolio, un oligopolio ya con 3 grandes compañías. Si a eso unes
las conversaciones actuales, públicas, entre la John Deere y estas tres compañías, pues resulta que también la primera compañía en el mundo de producción de maquinaria agrícola se une a ello. Pero además, no solo la maquinaria, que hay una cosa mucho más importante. Desde hace 15 años la John Deere está vendiendo sus máquinas con unos pequeños chips para recogida de datos, que son muy útiles al agricultor. Porque claro, recoge datos sobre las épocas de siembra, sobre el tipo de suelos, sobre el tipo de semillas que siembra, sobre el tipo de pesticidas, insecticidas, etc. Y le da el feedback. Y le dice, bueno, pues este año conviene que siembres esto, que añadas aquello, etc. Con lo cual ha pasado a ser extensión agraria ahora, una compañía multinacional. Entonces, yo no creo en milagros. Yo no creo que la compañía de pronto ha pasado a ser la Virgen de Fátima. La compañía lo está haciendo y lo está haciendo bien hasta ahí. Ahora, cuando sus intereses se unan a las agroquímicas y a las semillas con esta fusión, lo que le va a decir es, lo que tiene que comprar es esto, que acá a mí me conviene económicamente. Y le va a vender el paquete completo, además, no públicamente, esto lo hace a través de los chips y a través de esta información, como le hacía antes los confesionarios, te guiaban la vida. Bueno, pues ahora es mucho más peligroso, porque el confesionario, al fin y al cabo, se supone que eran ideas más o menos puras, pero aquí no, aquí son intereses puros y nudos. De nuevo, esa uniformidad a la que está llevando, esa uniformidad comercial en este caso, hay que romperla. La única manera, además de romper estas cosas, es dando espacio a lo local, dando espacio a los desarrollos locales, que no es contrario a la unidad ni a la globalización es un hecho. Yo lo que cuestiono es determinados tipos de globalización, no la globalización. Pero si queremos esa globalización, esa unidad en la diversidad, pues tiene que ser, en mi opinión, a base de los desarrollos con raíces locales, tanto desde el punto de vista de producción local como de consumo local, tanto desde el punto de vista también como lo estacional. Eso nos permite el desarrollo a todos los niveles, eso nos permite combatir el paro de una manera eficiente, todo eso nos permite una comida más sana, puesto que no tiene necesidad de tantos agroquímicos, no tiene tantos pesticidas, no tiene preservantes. Sabéis que la comida que llega a nuestros platos hoy en España, en línea de media, ha recorrido 3.000 kilómetros. Es que no tiene sentido. Ahora, dejemos a un lado un poquito, ya he hablado bastante de la diversidad, pero, y ya estoy alterando completamente el orden de lo que iba a decir, pero no importa. Pero cojamos nuestro sistema actual agroalimentario, el sistema llamado agroindustrial, que se dice, no, es que claro, va a haber no sé cuántos miles de millones más para el año 2050, hay que alimentarlos. Necesitamos producir más alimentos, y para producir más alimentos no hay más remedio que el sistema industrial. Vamos a cuestionar eso, y vamos a cribar esos datos, y vamos a ver cuál es la información que viene, la mayor parte de lo que voy a decir, de Naciones Unidas y de la Unión Europea, nada sospechoso, Bueno, resulta, primero, que el problema del hambre, mueren 40.000 personas cada día de hambre, cada día, problema tremendo, no es un problema de falta de alimentos. Hoy en el mundo se produce casi el 60% más de los alimentos que se necesitan para alimentar a la humanidad. Y si se calcula la población del 2050, con los alimentos que tenemos hoy, tenemos bastante para alimentarnos. O sea que eso es una gran avanzada. Ahora vamos a ver. Entonces, si producimos mucho más, ¿dónde va eso? Pues mira, datos, os repito, de Unión Europea primero, y Naciones Unidas después, por este orden, resulta que calculan que los alimentos que llegan a la boca del que consume, cuidado, si nosotros hablamos solo de los alimentos que se producen, santo y bueno, probablemente en muchos casos se producen más con la agroindustria que con los otros tipos de agricultura, probablemente. Lo que pasa es que se consideran los costos medioambientales y de salud. Los datos que da Pat Mooney de ETC es que por cada dólar o por cada euro que pone el consumidor, la sociedad tiene que sanar los daños medioambientales y los daños de salud con $2. Por lo tanto, su precio real es 3 veces más.
Pero claro, no puede competir con la agroecología, etcétera, donde no hay una compensación y lo están vendiendo a precios más caros, pero desde otro punto de vista no causan los mismos daños de salud ni medioambientales. Voy a dejar esto aparte por un momento. Vamos al tema de esos alimentos puede que se produzcan más por la agricultura industrial. Y en determinadas zonas seguro que se produce mucho más por la agricultura industrial. Pero vamos a ver quién alimenta al mundo. ¿Cuántos de esos alimentos que se producen, y se producen muchos, llegan a la boca del que tiene hambre? Y cuando la FAO en el año 2014 hace un análisis de este tipo, no, 2013, por eso el 2014 fue llamado el Año Internacional de la Agricultura Familiar y el Pequeño Agricultor, resulta que lo que encuentra es que hoy, en el siglo XXI, casi el 75% de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor, vienen del pequeño agricultor y de la agricultura familiar. Bueno, aquí está ocurriendo, ¿qué ocurre con todo lo otro producido? Y encuentra a su vez que el problema es que más de una tercera parte de los alimentos se pierden por el camino, sobre todo los que proceden de agricultura e industria, sobre todo, una gran diferencia, agroindustria. ¿Cómo se pierde? Y bueno, ¿cuánto se pierde? Pues mira, cálculos son que 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, casi todos agroindustriales, se pierden cada año. Y en la producción de esos alimentos que se pierden, y que no van a llegar nunca a la boca del que consume, gran parte de eso además van a la basura, como lo veremos. Bien, entre esos 1.300 millones, para producir esos 1.300 millones de toneladas métricas, hemos utilizado 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie total de España. En producir esos alimentos que nadie va a comer, hemos utilizado 250 kilómetros cúbicos de agua dulce, una cuarta parte del agua dulce que consume la humanidad para consumo humano o para agricultura. Hemos utilizado 300 millones de barriles de petróleo. Hemos producido, en producidos alimentos que no van a llegar a ninguna boca, hemos producido gases invernaderos responsables por el 19 y pico % de los cambios climáticos. Pero bueno, estamos locos. Y además tienen que recorrer en línea de media 2.000 a 3.000 kilómetros para llegar, lo que sí llega, a la boca del que consume. Ese sistema agroalimentario es ineficiente, algo falla ahí. Es ineficiente y es muy peligroso. Eso no quiere decir que no deba estar, pero junto a los demás. El tema, de nuevo, para mí no es la solución única, es la diversidad de sistemas que sean capaces, y que nadie nos diga, no, es que tiene que ser este. No, da libertad. No obligues a Dios, no obligues a las cosas y deja que las cosas se estabilicen por su propio peso. Trata de evitar, si hay que incentivar algo desde el punto de vista de la ley, es la diversificación, no lo contrario. Y bueno, pero claro, cuando destruimos toda esta cantidad de recursos naturales, hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, no solo el hambre hoy, ¿no? Es el hambre mañana. Os voy a dar una definición de agricultura muy simple. Alguno dirá simplista, yo creo que no, porque nadie hasta ahora me la ha podido rebatir. Agricultura es la transformación de los recursos naturales del planeta: tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en alimentos. Ni más ni menos. Si esos recursos naturales del planeta, limitados y perecederos, para uso y disfrute de esta generación y de todas las que vienen después, los destruimos, los perdemos, los erosionamos, los contaminamos, ¿cómo se va a producir los alimentos después? O sea, lo que estamos poniendo en peligro es la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, con ese tipo de ineficacia, que no solamente es ineficaz en este momento, sino que está causando daños irreversibles a esos recursos naturales. Mira, los africanos tienen un dicho muy bonito, dice:
ambiente, el medio ambiente y los recursos naturales del planeta no nos pertenecen. Lo tenemos en préstamo, o los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Estoy completamente de acuerdo. Y si es así, cuando hacemos esto, estamos robando a nuestros hijos. Impunemente, porque eso es jurídicamente correcto. No hay nada que nos ponga eso. Bueno, un vasito de agua. A ver, ¿tiene alguien que dice? Déjame una botella de esas, déjame una que esté a medias y me lo bebo. Bueno, ¿Cómo lo quiere? ¿De cristal o de claro, no, de cristal. Y este guardado que estamos usando los recursos naturales. Bueno, vamos a centrarnos un poquito. Hay algunas cositas que sí en relación con las leguminosas quiero añadir a la excelente exposición que ha hecho Alfonso hace un ratito. Y es, digo que estoy haciendo un poquito de retales aquí y allá, no sé si al final puedo, porque he cambiado pero tú has dicho que hay miles de especies de leguminosas y has enfatizado algunas que son las de la dieta, las que consumimos aquí en nuestro entorno. En primer lugar, añadir en relación con la importancia de las leguminosas que la dieta mediterránea, pero no solo la dieta africana, la dieta de América Latina, tanto de la región andina como de la Centroamérica, las dietas africanas, todas ellas, todas las dietas tradicionales tienen dos componentes esenciales. Uno que es la base de hidratos de carbono y el otro es la base de la proteína. De tal manera que si nosotros vamos... tanto en la Mediterránea como en el Medio Oeste tienes por una parte el trigo, el pan, como fuente de hidratos de carbono, la lenteja, el garbanzo y el pisum, etcétera, como fuente de proteínas. Y eso ha sido lo tradicional. Aquí en este caso era así y además había animales. Pero hay otras regiones del mundo en que los animales no se utilizaban como fuente de proteínas. Por ejemplo, la región andina. Ahora hablaremos de ella. En el caso de Asia, en vez del trigo es el arroz, el garbanzo y la lenteja también, y luego la vicia y otras serie de leguminosas que son fundamentales, que antes de que llegase la judía o la habichuela, el faseolus a Europa, esas eran a lo que nosotros llamábamos judía o habichuela, a las que venían de Asia, que hoy se han perdido, pues son infrautilizadas, etc., porque el faseolus lo ha sustituido con ventaja. En el caso de la cultura maya, ha sido siempre el maíz y el frijol, o sea, el faseolus. En el caso de la cultura andina, bueno, pues ahí teníais el maíz y con respecto a la base de las proteínas, sí estaba el frijol, con un menos del 20% o 20% en proteínas, pero tenían el otro, que es el tarwi. El tarwi es el Lupinus mutabilis, que llega a tener hasta un 46% en proteínas. Sorprendente. Es el que más contenido en proteínas tiene en el mundo, desde el punto de vista de las leguminosas de grano. Y además se da en suelos silíceos, que a lo mejor tiene también un gran potencial aquí, y no nos lo hemos planteado. Son los ácidos. Tocado, aquí era fundamental el tarwi, por una razón muy simple, porque ellos no comían, la poca carne que comían era el cuy, porque la vaca, la vicuña, etcétera, lo utilizaban para la lana, para el transporte, pero raramente para comer. Por lo tanto, era muy importante que tuviesen estas reservas de proteína. El tarwi además tiene un contenido en grasas que llega a tener hasta el 25%. Y aquí estoy acordando de una anécdota de los años 80, en una visita mía a Lima, en que entonces acababan de establecer la GTZ, que es la Agencia de Cooperación
tenía un gran potencial. Y ellos pensaron más en la producción de aceites que en la producción, como proteína ya lo estaban utilizando los nativos, con lo cual, pero sin embargo el aceite no se tenía en cuenta. Y entonces montaron en Chimpón, parece que es a unos 80 kilómetros al sur de Lima, una fábrica de producción de aceite a partir del tarro. Y lo que hicieron es, le ofrecieron a los agricultores de la zona el pagarles por adelantado la producción de tarwi, Lupinus mutabilis, para que lo llevasen a esta fábrica. Ellos lo pagaron un año antes, pero sí con la condición de que cultivasen la variedad que la propia GTZ les proporcionaba, que era muy rica en aceite, casi un 25%. Y así lo hicieron, y claro, pagándoselo por adelantado y bien pagado, pues hubo miles de agricultores que cooperaron en este programa. Y durante 6 o 8 años producían estas variedades ricas en aceite y se las llevaban a la fábrica, y la fábrica las transformaba en aceite. Aquello funcionó muy bien, pero hubo un problema, y es que el aceite que se producía a partir del tarwi no era competitivo con el aceite de girasol o con otros aceites de la zona, y entonces al final fracasó. Hubo buena intención, pero fracasó. Lo que nadie se dio cuenta es que esa serie de miles de agricultores que habían sustituido sus variedades tradicionales muy ricas en proteínas por esas nuevas variedades ricas en aceite, ya no volvieron a cambiarlas. Y lo que nadie pensó, sobre todo entre los científicos, alguien lo pensó, alguien de la Universidad de La Molina, es que hay una correlación negativa en las leguminosas, y no en general, entre el contenido en aceite y el contenido en proteínas. Más aceite, menos proteínas, más proteínas, menos aceite. Con lo cual, esas que tenían el 25% en aceite ya no tenían el 46% de proteínas, sino el 20 y tanto. Y entonces, ese experimento hecho con la mejor voluntad para ayuda internacional por parte de los alemanes en este caso, no solo fracasó, sino que causó un daño enorme cuando ocurre que miles de familias han sustituido las variedades ricas en proteínas por las ricas en aceite. Y por lo tanto aparecen elementos de malnutrición. Esto, afortunadamente, a finales de los 80 en la FAO hicimos una serie de colectas de material para un banco en Cayali y en el Cayali, no, en una zona alta de Perú, y restituimos variedades tradicionales a esta gente. Se aminoró un poquito el daño, pero para que veáis también el daño que a veces puede causarse sin querer y con la mejor voluntad cuando pretendemos imponer hábitos que no son los tradicionales, y pues a veces se hace con consecuencias impredecibles. Eso está ocurriendo a gran escala en muchísimos países en este momento, incluido, si analizásemos, no tenemos tiempo, las causas del por qué las leguminosas que se consumían en España en una gran cantidad hoy no se producen. Hay muchas razones de este tipo, ligadas a intereses cortoplacistas o a buena voluntad, pero más que nada a intereses económicos. En un momento determinado, luego después la economía da muchas vueltas y a lo mejor interesa lo contrario, pero el daño irreversible se ha hecho, incluido el de la pérdida de la diversidad biológica. Bueno, yo quiero deciros que justamente el tarwi es uno de estos cultivos que llamamos infrautilizados. Y la FAO, en el año 2013, declaró el Año Internacional de la Quinoa. Realmente lo que se quiso simbolizar con el Año Internacional de la Quinoa era el año de esos cultivos infrautilizados, de esos cultivos que por razones históricas, a veces culturales, a veces incluso religiosas, como en el caso de la quinoa, que era el símbolo de sus dioses, y cuando llega otro dios y otra cultura y otra religión que dice el pan nuestro de cada día, otra cultura que dice es tan pobre que no tiene ni para pan, pasa a ser sustituido, incluso se pasa a ser prohibido el cultivo de la quinoa y sustituido por el del trigo, cosa que causa también un daño irreparable porque la productividad del trigo allí es de 500 kilos por hectárea y aquí de 5.000, por lo tanto no solamente no pueden autoabastecerse, sino que la mayor salida de divisas para comprar de divisas en Ecuador, Perú y Bolivia es la compra de trigo para producir pan, porque siempre es más barato que producirlo allí,
y un pan que después hay que subvencionar para dárselo a los pobres que no tienen ni para pan, entre comillas, lo cual es absolutamente ridículo. Solo 500 años después, cuando la FAO llama la atención sobre estos cultivos infrautilizados, entre ellos los quinoa, descubrimos que la quinoa tiene un 20% más de contenido en proteínas que el trigo, tiene aminoácidos esenciales como la lisina y el tristófano que no están en el trigo, no tiene gluten que sí tiene el trigo, tiene mucho más hierro, etc. Y ahora le llaman el cultivo milagroso. Bueno, pues esto ya lo sabían los incas hace mucho. Llegamos y lo cambiamos. Bueno, el tarwi es uno de esos cultivos infrautilizados, como también la oca, la cañigua, el amaranto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la FAO declara que el año internacional 2013 era quinoa porque observa, si volvemos a la biodiversidad en este caso, observa que a nivel mundial el ser humano ha utilizado entre 8 y 10.000 especies, no variedades, especies distintas, muchas de ellas leguminosas, para la agricultura y la alimentación. Y hoy estamos consumiendo comercialmente no más de 150 especies. Y de ellas solo 4, el trigo, el arroz, el maíz y la patata, contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana. Es absurdo y es ridículo. De nuevo, la diversidad ahí. Ahora, ¿por qué, fíjate, coincidencia? Esas 4 que más se consumen, ninguna es leguminosa. ¿Es coincidencia? No, a mi juicio, no. Bueno, puede serlo en parte, pero no solo, ni mucho menos. Por una razón, ¿cómo se ha medido el hambre en el mundo? Os hablaba de 40.000 muertos al día, 17 millones de personas mueren al año con consecuencia de la malnutrición, unos 800 millones padecen hambre. ¿Cómo se mide ese hambre? A través de lo que llamamos seguridad alimentaria. Cuidado. Seguridad alimentaria. Estaba en España, para traducir la palabra seguridad, en inglés tienen 2 términos, food security y food safety. Food safety se refiere a la sanidad de los alimentos. Food security, a la seguridad de que tienes alimentos suficientes. Son 2 conceptos distintos. En España carecemos de la palabra que siempre seguridad alimentaria. Yo me refiero a food security en cualquier caso. Esto se está midiendo a través de las calorías de ingesta. ¿Cuántas calorías se consumen? Lo cual es una barbaridad. Por eso, las leguminosas han quedado aparcadas. Pero ¿a qué le importan las leguminosas? Dan menos calorías que los cereales. Pero los cereales son mucho más importantes si queremos medir el hambre y la seguridad alimentaria. Pues eso no es casualidad. Es a partir del año 2009, cuando en la FAO se introduce en primer plano otro concepto, y ahora se habla de food security food and nutritional security, y ya se habla de la seguridad nutritiva y no solamente de la seguridad alimentaria. Y en la seguridad nutritiva ya se incluye el concepto de proteínas, de tipos de aminoácidos, y si me apuras, aunque es muy difícil de medir, de vitaminas, etc. Todavía no el de micronutrientes, que eso es muy peligroso. Me da tiempo, pues veremos por qué. Pero veis ahí un elemento importante de cómo hemos estado midiendo mal las cosas. ¿Casualidad? No. Primero, es más fácil de medir, y segundo, los grandes intereses económicos del mundo han estado en los cereales, y son los que han influido. Han influido hasta tal punto que el lema de la FAO, organización a la que yo he servido con mucho placer durante 30 años, y que además defiendo a capa y espada, a pesar de los miles de defectos que tiene. Pero sin embargo, el lema de la FAO no lo puedo decir. El lema de la FAO es, en el emblema, por el Fiat Panis, pan para todos. ¿Por qué? ¿Por qué no es Fiat Alimentos? ¿Por qué Fiat Panis? ¿Por qué en la religión católica el Padre Nuestro, que es la oración más importante, dice el pan nuestro cotidiano de cada día danos hoy? ¿Por qué el pan y no el alimento nuestro cotidiano? Yo creo que si el Papa Francisco, que tiene una mentalidad, creo, muy distinta, se diera cuenta, seguramente cambiaba el Padre Nuestro, que sería el alimento nuestro de cada día, porque decir el pan es un alimento colonialista. Esto que ha pasado en la región andina, que os decía antes con respecto al trigo y la quinoa, y el hecho de que
la quinoa se erradicase en aquel momento, y es por un cultivo que ellos no pueden producir, porque en esas condiciones agroecológicas la productividad es muy baja, ha llevado a lo que yo llamaría, terminó la colonización militar, en gran parte la económica, pero la colonización nutritiva está ahí. Y para combatir la colonización nutritiva, incluido en España, tenemos que volver a nuestros orígenes. No es casualidad que a lo largo de miles y miles de años en España teníamos una dieta mediterránea y en el otro sitio. Había dietas adaptadas a las condiciones locales, no solo adaptadas a los gustos de las personas, sino a la capacidad de los ecosistemas de producir determinados productos. Hacernos dependientes de productos externos es peligroso. Eso no quiere decir en absoluto que hay que cerrar las puertas, no, ábrelas, pero para aumentar la diversidad. De ninguna manera para sustituir lo que tú tienes, sino para incrementarlo. Entonces, este es otro elemento que os quería comentar. Relacionado de nuevo, veis, decía hace un ratito Alfonso, este es el año internacional de las legumbres, decretado por FAO en Naciones Unidas de Nueva York a propuesta de la FAO. Pero el año pasado fue el año internacional del suelo, donde las legumbres de nuevo tuvieron un papel fundamental, por lo que tú decías, el Rhizobium de Gaudinosol y otra serie de distintos microorganismos fijadores de nitrógeno. Y en el año anterior, 2014, el día fue el año internacional de la agricultura familiar y el pequeño agricultor. Tampoco era coincidencia, era esos son los que hoy siguen alimentando al mundo. Y el año anterior, 2013, fue el año internacional de la quinoa, donde se llama la atención sobre eso, mal llamado cultivos, algunos le llaman, ¿cómo le llaman? Cultivos de los pobres, o cultivos, son infrautilizados, no cabe ninguna duda, pero tienen un gran potencial. Y atentos, os hablaba de miles de cultivos, como el tarwi, en el caso de las leguminosas, o el bambara, o muchas otras leguminosas, pero esos tienen además un gran potencial en una época de cambios climáticos. No sé si habéis leído un informe reciente de uno de los miembros del panel de expertos eminentes sobre cambios climáticos, donde dice que en Andalucía, dentro de unas décadas, no se podrá cultivar ni el olivo ni la vid. Y que, sin embargo, hay muchas posibilidades de que se den muy bien en Centro Europa. Pues, atentos. Quiero decir, primero vamos a evitar los cambios climáticos, pero si no se evitan, al menos tenemos que estar preparados y muchos de estos miles de cultivos tienen un gran potencial ahí. Vamos a ver. Os hablaba antes también de que esa uniformidad tiene un efecto importante sobre nuestra salud. Hay también por favor, hay dos cosas ahí. La diversidad es útil desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista de, pues, cuando era niño y iba con mi papá al mercado, encontrábamos pues, en cada pueblo cantidad de variedades de tomates, de pimientos, de sandía. Cada agricultor prácticamente tenía su propia variedad, guardaba sus semillas, que hoy está prohibido el resembrar por ley, en muchos casos, sobre todo, y se va a vender después, pero se guardaban las semillas y se volvían a cultivar. Y entonces había muchísimas variedades. Sin embargo, hoy llegas y realmente hay una gran uniformidad. Esa uniformidad de cultivos, y fijaros que ya no es solamente de especies, de cultivos, de hecho, datos de la FAO muestran que más del 93% de las variedades tradicionales de los agricultores que se cultivaban en el mundo a principios del siglo XX se han perdido para siempre. Han sido sustituidas por nuevas variedades comerciales más productivas en general, siempre que tengan suficientes riegos, fertilizantes, etc., pero uniformes y estables. Entonces, esa biodiversidad se pierde y esto nos está llevando, junto a muchos otros factores externos y muchas veces a nosotros, la propia publicidad de las empresas, nos está llevando a una uniformización de la dieta alimentaria mundial. Esa uniformización, dices, qué pena, pero dices, oye, este tomate sabe como los de antes, qué rico está, tanto y bueno. Pero no es solo la poesía de que sabe mejor, lo cual es verdad, y no hay fe,
estuve hace poquito en Piñel de Abajo, en Valladolid, 450 variedades distintas de tomate. Expusieron ayer, una maravilla. No te enseño las fotos. Pero aparte de eso, el tema es que esa uniformización de la dieta, en principio no se le veía siempre que sea una dieta equilibrada y tal y cual, se habla mucho de dieta equilibrada, pero ahora resulta que hay un artículo de hace unos meses publicado que es una investigación conjunta de varias universidades de Europa y Estados Unidos, donde se muestra que esa uniformización de la dieta basada en la uniformización de los cultivos ha llevado a una pérdida de micronutrientes en nuestra alimentación. Esos micronutrientes, estamos hablando de hierro, de calcio, de cadmio, etcétera, etcétera, que nadie se ha preocupado de ellos, porque bueno, esos estaban ahí, claro, estaban ahí, ¿y de dónde venían? Venían de que un tomate no lo tenía, pero otro sí, el otro tal, y además como estaba un poquito sucio, pues también esa pequeña suciedad contribuía a que estuviera presente. Ahora no, todo está muy pulido, todo está muy limpio, hay una gran biosafety en este caso, pero faltan los micronutrientes. Y ahora cuando hacen la correlación observan que un elemento importante en el incremento de las enfermedades oncológicas, o sea, cancerígenas y cardiovasculares, es la pérdida de los micronutrientes. Ahí. De nuevo, no podemos llevar las cosas a un extremo. Y es imprescindible. Y por eso ya no hablo solamente de la biodiversidad agrícola, de especies o de variedades como un recurso natural del planeta limitado y perecedero que estamos perdiendo y lo están perdiendo nuestros hijos. Estamos hablando también de la salud mundial, hoy y mañana. Entonces, esto es muy importante. Claro, eso nos lleva inexorablemente en la dirección de la importancia de la producción local. Yo les pondría aquí el acento en mantener la diversidad a todos los niveles. La producción, cuanto más cercano el obtentor al consumidor, tanto mejor. Cuanto más, es una idea así, pero es que entonces lo haces cercano, pues las grandes multinacionales, que son las que venden más barato, que pueden producir más, sí, pero es que no es eso. Quiero decir, más barato, ¿qué es más barato? Más barato a nivel de precio, pero no del valor usado. Decía don Antonio Machado, es de necios confundir valor con precio. Y este es un caso clarísimo, en que si el daño producido en el medio ambiente y las consecuencias que pueden tener para nuestra salud, por algunos de los elementos que hemos visto, podríamos hablar más, podríamos hablar del incremento de las grasas, de la que tú hablabas hace un ratito, al llegar más alimentos cárnicos, podríamos hablar de la mayor diabetes como consecuencia de las bebidas gaseosas, que leí ayer con terror, que la organización en un folleto del Ministerio de Sanidad de aquí, que donde antes ponía el agua es muy importante, dice, ¿el agua o los refrescos? Joder, es que no es lo mismo, es que hay un abismo, y además añade, para los niños los refrescos son más divertidos. Pero ¿cómo se puede permitir un lujo de ese tipo? Claro, cuando ves quién forma ese consejo, ¿cómo se llama? El consejo no sé qué de la salud y tal, resulta que ahí está representada la Coca-Cola y muchas otras compañías. No es de extrañar que aparezca esto. Pero entonces, la mejor manera de combatir todas estas cosas es producción local. Si encima decimos, sí, pero es que con la producción local, claro, lleva mucha más mano de obra. Y este es un argumento constante. Hemos reducido en España la mano de obra que trabajaba en la agricultura de un casi 60% cuando yo era niño. O sea, el 60% de los españoles en edad de trabajar, trabajaban en la agricultura. Y los que no teníamos edad de trabajar no éramos niños. ¿Sí? Porque ayudábamos a la familia. Hemos pasado a un 2,5% que trabaja en la agricultura. Hasta aquí dices que bien, se abaratan los productos. Perfecto. Pero resulta que tenemos casi un 50% de la población joven en paro. Pues a lo mejor era mejor que no se abarataran tanto los productos y que esta gente estuviese trabajando. Es decir, que no es solamente cuestión de abaratar los productos para producir más y así poder tirar más.
Y antes os hablaba de 1.300 millones de toneladas métricas tiradas en el mundo, pero si os hablamos de España en época de crisis, son 7,7 millones de toneladas métricas, la mayor parte de las cuales van a la basura, que se pierden cada año. Eso significa que 169 kilos por habitante y año terminan desperdiciadas en España. Y de esos 169 kilos, el 30% porque ha caducado. Y más de la mitad de ese 30%, o sea, más del 15% en envases sin abrir, porque han caducado. Eso sí que está en nuestras manos. Pero por eso digo que no se trata tanto de que haya menos gente trabajando en el campo, sino de que tengamos una agricultura saludable, sana, cercana, agricultura, y que por lo tanto la cultura rural se mantenga, el contacto entre seres humanos como es el consumidor y como es el agricultor. Si hablamos antes de la diversidad de sistemas agrícolas, yo os hablaría, por mencionar algunos, y de nuevo, insisto, para mí nuestra agricultura industrial no debe existir, debe coexistir, con la agricultura, con las agriculturas tradicionales, con la agricultura ecológica, con la agricultura orgánica, con la agricultura biológica, con la agricultura urbana que hoy alimenta el 20% de la humanidad, y con la agricultura periurbana y con muchas otras que queráis. Pero debe coexistir desde ese punto de vista, donde pueda, y las leyes tienen que estar ahí para exigir que esa coexistencia sea no solo pacífica, sino justa y equilibrada. Y habrá lugares en que es mejor que funcione esa y otros en que es mejor que funcione la otra. Hablamos antes del tema de los precios, y sí, aquí quiero decir, y cómo a veces parece que la agricultura industrial es más barata. El tema, hay un tema importante, lo de los precios, que quiero mencionar, porque cuando hablamos de esos recursos naturales, decía, agricultura es la transformación de los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en alimentos. Bien, pero cuando hablamos de esos recursos naturales, el tema es que son grandes, que hoy por hoy da la impresión de que se pueden utilizar y contaminar sin ningún problema. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y entonces, ¿qué tipo de elementos hay que hacer para que no ocurra así? Porque nuestros sistemas mejores o menos malos, como sistema económico, el mercado, como sistema político, la democracia, no tienen necesariamente en cuenta el interés de las generaciones futuras. Las generaciones futuras no consumen, las generaciones futuras no votan. Por lo tanto, cuando tú calculas el precio de un alimento, lo calculas en base a una demanda, que es la demanda de esta generación, y una oferta de los recursos naturales que lo producen, que es la oferta que da el planeta Tierra, limitado y perecedero, para esta generación y todas las que vienen después. Pero no es comparable, tú no puedes calcular un precio basado en una demanda de una generación y la oferta que está ahí para todos los que vienen después. Estás infravalorando dramáticamente. Entonces, ya en Río 92, en la cumbre de la Tierra del año 92 en Río de Janeiro, una de las conclusiones fue la necesidad de internalizar el costo de la conservación de los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en el costo de producción. Dicho de otra manera, que cuando yo compro una naranja en el mercado, tendría que pagar no solo por el coste de producir la naranja, sino por el coste de los recursos naturales que puedo haber dañado, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, para asegurarme de conservarlos, para asegurarme o reponerlos, para asegurarme de que mis hijos y mis nietos pueden seguir comiendo manzanas. Claro, los economistas tienen una palabra que es un cajón desastre. No, bueno, claro, el medio ambiente, el desarrollo rural, etcétera, conservación de la biodiversidad, esos son externalidades del sistema. Pero bueno, ahí para eso está ahí. Y además hay muchos economistas que están trabajando en esto, pero están silenciados y no tienen apoyo. Es cómo internalizar las externalidades para hacer ese sistema sostenible, justamente para hacer ese sistema sostenible. Pero por si eso fuera poco,
esas generaciones futuras que no consumen, tampoco votan. Porque nuestro sistema, el democrático, repito, el mejor o el menos malo de todos, resulta que no tiene en cuenta, no puede tener en cuenta suficientemente el interés de los que no han nacido porque no votan. Entonces, de nuevo, también en el 92 Ríos se ocupó de eso y vino con una sugerencia interesante. Hablaba por primera vez de justicia intergeneracional y hablaba por primera vez también del defensor de las generaciones futuras y recomendaba a los parlamentos del mundo, y no solo los parlamentos, también los gobiernos, sean municipales, sean regionales, sean locales, sean nacionales, incluso en Naciones Unidas, el establecimiento de esa figura jurídica, puede ser una persona física también o un conjunto, pero que es el defensor, el ombudsman de las generaciones futuras. El que en el Parlamento, cada vez que se va a aprobar una ley, que puede ser la que dice DUS, uniformidad y estabilidad en los productos agrícolas, diga, ¿cómo va a afectar esto a las generaciones futuras? Y hable en nombre de ellos, de los que no están presentes, pero que van a sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Es una cosa muy simple. Eso cuesta muy poquito dinero, es que cuesta algo. Y a mí me gustaría, cuando se está pensando en modificar la Constitución de España, coño, incluye elementos de este tipo, más importantes a mi juicio, que si va a reinar la señorita esta, ¿cómo se llama? Leonor, no, que me parece muy bien que reine, pero que no es suficiente, que tenemos que pensar en el futuro de la humanidad a muy corto plazo. Y que ahí está, claro, todo esto puede decir, bueno, queda un poquito lejos de las legumbres. No, si todo eso se tiene en cuenta, seguro que también hemos comido muchísimas más legumbres y además veríamos la importancia que han tenido en el pasado y que van a tener en el futuro, no que bueno, pues nada, vale, de eso, bueno, sí, en definitiva yo creo que aquí tenemos dos elementos que han nombrado hasta ahora, o mejor, he dicho hasta ahora, que los recursos naturales, incluida la diversidad biológica agrícola, es la materia prima, es los bloques de construcción para la producción de alimentos. Y he dicho cómo se hace esa transformación de alimentos en el futuro, a través de las tecnologías. Y he hablado de tecnologías tradicionales, puede ser ordeñar una vaca, cultivar un campo, o las nuevas tecnologías en los laboratorios, que son poderosísimas y que no podemos relegarlas, son absolutamente importantes. Si las aplicamos bien, esas tecnologías que son claves para producir más justamente de ese tipo de cultivos infrautilizados. Por ejemplo, para adaptar el target a nuestras condiciones de aquí, o para mejorar determinados cultivos allí en esos países donde se pasa hambre. Entonces, la tecnología es el instrumento, pero el instrumento, el problema está cuando la tecnología es un instrumento que nos permite actuar sobre los recursos naturales para producir un producto comercial. En este caso, una nueva variedad, pero también puede ser una mesa o una silla, me da igual. Todo ello es siempre recursos naturales más la tecnología. Lo que no está dicho es qué producto natural, qué producto voy a producir. Y ahí es donde entra un elemento que es clave. Pues yo la tecnología, cuando dicen, no, es que las tecnologías modernas tienen la culpa. No. Si las tecnologías son instrumentos, no tienen por qué tener la culpa si las pones al servicio de hacer más de lo que necesitamos y ponerse al servicio de lo que más lo necesitan y de la humanidad en su conjunto. El tema es en qué dirección las manejamos, de qué manera las manejamos, y ahí es donde entra un elemento que es la ética. De manera, y entonces la ética y la bioética, esas han quedado relegadas. Por eso yo ahí diría, hay tres grandes patas en la producción de alimentos, como en la producción de muchas otras cosas. Materia prima limitada y perecedera, recursos naturales, incluida la biodiversidad. Instrumento a través del cual los transformamos, en este caso en alimentos, puede ser en otros productos, tecnologías antiguas, nuevas, modernas y tal, ojalá hubiera sinergias de todas. Y dirección, ¿qué producimos? ¿Qué necesidades queremos? ¿Al servicio de quién ponemos esa tecnología y esa materia prima? Ética. Ética. Eso ha quedado relegado. Claro, no podemos exigir a las grandes multinacionales que tengan ética, ni siquiera a las pequeñas empresas. No es su función, atento. No es que sean malas,
es que no les corresponde el hacer eso. Eso es algo que tenemos que hacer pues, a través de las políticas nacionales y de las políticas internacionales. Si no ocurriese, como desgraciadamente está ocurriendo cada vez más, que nuestros intermediarios, que son los políticos para definir políticas, están cada vez más atrapados, muchas veces contra su voluntad, por un enorme pulpo financiero que no les deja respirar. Está todo mercantilizado, también nuestros políticos están mercantilizados. Y esto es un gran problema, que es que aquí no hay opciones. Tenemos que conseguir cambiar esto sí o sí, porque de lo contrario la humanidad está cometiendo suicidio colectivo. En definitiva, y con esto ya termino, estamos en una pequeña barca, algunos ya me habéis oído esto, porque me gusta mucho repetirlo, que se llama Tierra. Un planetito pequeño, esta aldea global que se llama Tierra. Y en esta barca, con una despensa limitada, que son esos recursos naturales, y que está ahí dando vueltas en el espacio, pues vamos a ver cómo nos manejamos. Si no somos capaces de hacerlo de forma sostenible, evidentemente se acaba la despensa y se acaba todo lo demás. Y si hay una pelea entre el hombre y la naturaleza, está muy claro que gana. Entonces, pero en esa barquita, Tierra, hoy, siglo XXI, si se hace un agujero, lo que se hunde es la barca. Me da igual que el agujero esté en África, en Asia, en América Latina, en España o en Estados Unidos, se hunde la barca. Y es de ciegos el no darnos cuenta de que se hunde la barca. En esta crisis mundial por la que atravesamos, que no es una crisis económica, alimentaria, ecológica, financiera, inmobiliaria, es una crisis de valores en el fondo, es la falta de esa ética, es una crisis de ética, de ese saber dirigir en qué dirección estamos yendo, qué futuro queremos construir. Y en este momento tenemos que darnos cuenta de que justamente por ser un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, estamos en esa barca que podemos llamar una casa común, nuestro destino común del que hablaba el informe Brundtland ya en el año 99, 89. En esa casa común, si hay goteras en la cocina, que las puede haber en África, y que entonces, y de nuevo uno de las distintas crisis, claro, los que están allí llaman a la puerta del comedor, y vienen los refugiados, y vienen los emigrantes, y entonces nosotros muy listos decimos, no, ¿qué coño? Vamos a poner puertas de hierro y vamos a poner concertinas para que no puedan pasar de la cocina al comedor, pero somos gilipollas. Pero no te das cuenta que es la casa la que se está hundiendo, y que si hoy hay goteras en la cocina, mañana las va a poner en el comedor, y que si además se están muriendo y arriesgan más quedándose en la cocina que se va a hundir la primera, van a saltar por las barreras que sea. Si resulta que asumen menos riesgo pasando las concertinas, cogiendo una patera y viniendo que quedándose en su casa. Entonces, el tema es cómo en esta casa común podemos arreglar la casa. Y este es el gran reto de esta generación hoy, que teniendo la capacidad y la tecnología necesaria para afrontar muchas cosas, no podemos seguir mirándonos el ombligo, porque no tiene ningún sentido. Y no puede ser que quien tenga esos instrumentos de que os hablaba antes, maravillosos, como pueden ser la ciencia, la tecnología, el mercado o hasta la banca, estén al servicio de intereses bastanos. Tenemos que ponernos al servicio de todos, es absolutamente imprescindible. Y termino con esto, me recuerda muchas veces ese avión en el que el piloto se pierde e informa a los pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, porque mantenemos una velocidad excelente. Vamos a toda leche, no cabe ninguna duda. Más deprisa que nunca, pero no sabemos dónde vamos. Con lo cual el peligro es mayor que nunca. Entonces, vamos a dar una calmada, vamos a pensar un poquito, vamos a racionalizar. Digamos que esta generación que ha tenido el privilegio de ver cambios impensables hasta hace poco. De ver cambios que eran, bueno, muchas veces, si mi abuelo levantara la cabeza, porque es verdad, se podría morir el susto, porque no podría reconocer lo que está ocurriendo aquí. Pero esa tecnología, pongámosla al servicio de la sostenibilidad, de la ética, de la diversidad necesaria para mañana y de toda esta serie de cosas. Creo que el objetivo tiene que ser literalmente transformar la Tierra en un paraíso, porque con la capacidad tecnológica que tenemos lo podemos hacer. Pero si nos empeñamos en confundir desarrollo con crecimiento económico,
y nos empeñamos a confundir el PIB, Producto Interno Bruto, basado en el crecimiento económico, con la felicidad o el bienestar del ser humano y la armonía de la naturaleza, estamos perdidos. A mí siempre me gusta terminar cualquier tipo de charla refiriéndome a una persona. Bueno, todo esto, si no se ha dicho quizás, no vamos a dedicar más tiempo quizás en el debate, el tema de qué podemos hacer nosotros. Podemos hacer muchas cosas, el caso de Almocafre, que estáis aquí, o el caso, quiero decir, es un poco el elemento principal a mi juicio es el tema local y diversidad, desarrollo local y diversidad. Pero hablamos más en el debate, yo espero que habrá oportunidad de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Pero cuánto se puede hacer es mucho más de lo que pensamos. Y ahí tenéis el caso de Gandhi, esa persona de la que os hablaba, que descalzo, humildemente, es capaz de transformar, de que haya, que cobre la libertad de su país e influye en los destinos del mundo. Y Gandhi tiene una expresión, que es: la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Esto es un poquito lo que... Y sí, quizás yo en la conversación sí quisiera hablar de nuestro poder como consumidores. Eso es claro. El poder del consumidor es muy superior al de los partidos políticos hoy. Perdonad, ya.